Al llegar a este punto debemos recordar que toda interpretación profética debe mantenerse dentro del mensaje completo de la Biblia. Las Escrituras enseñan que el enfoque final no es la especulación, sino la fidelidad a Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 declara, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta afirmación muestra que la autoridad suprema pertenece a Jesús. Cualquier escenario mundial, incluyendo posibles conflictos entre Israel e Irán, debe entenderse bajo el señorío de Cristo. La profecía de Ezequiel presenta un ataque contra Israel, pero el resultado no depende de la fuerza militar, sino de la intervención divina. Por eso no debemos apresurarnos a afirmar que cada tensión actual es el cumplimiento exacto de esa visión. La Biblia nos llama a prudencia. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 7 se enseña, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto significa que debemos estudiar, analizar y orar antes de concluir. El creyente informado no vive en alarma constante, sino en preparación espiritual. Las noticias pueden cambiar cada día, pero la palabra de Dios permanece firme. Si el escenario profético descrito por Ezequiel se acerca o no, lo esencial es que nuestra confianza esté en el Señor. Él sigue guiando la historia hacia su propósito, y su reino no será afectado por ningún conflicto humano. Esta verdad nos permite observar el mundo con serenidad y esperanza. Al considerar todo lo estudiado hasta ahora, debemos entender que la profecía también tiene un mensaje de responsabilidad espiritual para el pueblo de Dios. No se trata únicamente de observar eventos internacionales, sino de examinar nuestro propio corazón. El libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8 declara, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Esto nos recuerda que, más importante que identificar conflictos geopolíticos, es vivir en obediencia y humildad delante del Señor. Aunque el escenario descrito en Ezequiel 38 ha generado debates sobre si los acontecimientos actuales podrían estar relacionados, la prioridad del creyente no es la especulación, sino la santidad. En medio de cualquier tensión entre naciones, Dios busca un pueblo que refleje su carácter. Además, el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 enseña, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta advertencia nos llama a mantenernos espiritualmente despiertos, atentos a la dirección de Dios. La vigilancia no significa ansiedad, sino preparación. Si los acontecimientos internacionales avanzan hacia un cumplimiento profético o si aún estamos en una etapa preliminar, lo esencial es permanecer firmes en la fe. Dios sigue siendo el dueño de la historia, y su palabra continúa guiando a quienes desean comprender los tiempos con equilibrio y confianza. Al acercarnos al tramo final de esta reflexión, debemos recordar que la esperanza del creyente no está puesta en el equilibrio político del mundo, sino en la promesa eterna de Dios. Las profecías bíblicas siempre apuntan más allá de los acontecimientos inmediatos y dirigen la mirada hacia el cumplimiento del plan divino. El libro de Tito capítulo 2 versículo 13 declara, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta enseñanza nos centra en Cristo como la meta de la historia. Aunque las tensiones entre Israel e Irán puedan generar preocupación en el mundo, el creyente entiende que ningún conflicto puede detener el propósito final de Dios. La profecía de Ezequiel muestra un ataque poderoso, pero también muestra la victoria del Señor. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y no afirmar de manera absoluta que cada movimiento actual sea el cumplimiento directo del texto. La prudencia bíblica nos invita a observar sin exagerar. En el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 se afirma, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto nos recuerda que Dios permite y controla las autoridades humanas según su voluntad. Por lo tanto, al estudiar estos acontecimientos, debemos mantener una postura equilibrada, atentos a las señales, pero firmes en la fe, sabiendo que el Señor continúa escribiendo la historia con sabiduría perfecta. Al llegar casi al final de este análisis, es importante mantener una visión clara y sencilla. La Biblia nos llama a observar los tiempos, pero también a descansar en la soberanía de Dios.
El conflicto entre naciones puede intensificarse, y las noticias pueden cambiar rápidamente, pero la palabra del Señor permanece inmutable. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 8 declara: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta verdad nos da estabilidad en medio de la incertidumbre mundial. Cuando algunos relacionan la situación actual entre Israel e Irán con el escenario de Ezequiel 38, debemos recordar que la interpretación responsable exige paciencia y estudio completo de las Escrituras. La profecía describe un gran movimiento de naciones, pero también presenta la intervención directa de Dios. No es un mensaje de caos, sino de control divino. En el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos coloca en una posición de confianza, no de temor. Aunque existan conflictos internacionales, el creyente sabe que la victoria final pertenece al Señor. Por eso debemos analizar los eventos con discernimiento, evitando conclusiones precipitadas y mantener nuestra esperanza anclada en Cristo, quien gobierna sobre toda la tierra. Así, aun en tiempos de tensión, podemos caminar con seguridad espiritual. En esta última parte debemos reunir todo lo aprendido y dejar que la enseñanza bíblica nos lleve a una conclusión equilibrada. La profecía de Ezequiel capítulo 38 describe un escenario futuro donde varias naciones se unen contra Israel y donde Dios interviene para mostrar su gloria. Sin embargo, la Biblia no nos autoriza a identificar cada conflicto actual como el cumplimiento exacto de esa visión. Más bien, nos llama a discernir con prudencia y a mantenernos firmes en la fe. El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 declara: porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra comprensión no debe depender únicamente de lo que vemos en los titulares, sino de la confianza en la palabra de Dios. Las tensiones entre Israel e Irán pueden formar parte del panorama mundial que eventualmente encaje en un escenario profético mayor, pero el momento y la forma pertenecen al Señor. La enseñanza central de Ezequiel no es el miedo, sino la revelación del poder soberano de Dios. Él declara su nombre entre las naciones y demuestra que controla la historia. Por eso, al preguntarnos si estamos viendo el escenario completo de Ezequiel 38, respondemos con humildad: observamos señales, pero esperamos con paciencia el desarrollo del plan divino. Nuestra actitud debe ser vigilancia, oración y confianza, sabiendo que Dios dirige los tiempos y que su propósito final es glorioso y perfecto. Oración: Señor, ayúdanos a confiar en tu soberanía, a estudiar tu palabra con sabiduría y a vivir preparados espiritualmente, sin temor, descansando en que tú gobiernas sobre todas las naciones. Amén. En tiempos donde las noticias hablan de guerras y tensiones, muchos corazones buscan respuestas en la Biblia. Antes de analizar cualquier conflicto actual, debemos recordar que la profecía no fue escrita para generar miedo, sino para fortalecer la fe y el discernimiento. Cuando observamos la situación entre Israel e Irán, surge la pregunta: ¿estamos viendo el escenario descrito en Ezequiel capítulo 38? Para responder con equilibrio, primero entendamos que Dios gobierna la historia. El libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21 declara: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esto nos enseña que, aunque las naciones hagan planes, el propósito de Dios prevalece. En el centro de muchas profecías está Israel, pueblo con el que Dios hizo un pacto antiguo. El libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Esto confirma que las promesas de Dios no cambian con el tiempo. Por eso, cuando estudiamos las profecías sobre los últimos días, debemos hacerlo con humildad y cuidado, entendiendo el contexto histórico y espiritual. Ezequiel recibió su visión mientras Israel estaba en una etapa difícil de su historia, mostrando que incluso en medio de crisis, Dios revelaba sus planes. La clave no es especular, sino comprender que el Señor sigue siendo soberano sobre las naciones y que su palabra guía a quienes desean entender los tiempos con sabiduría y fe. Ahora nos adentramos en el contenido específico de la profecía de Ezequiel 38. Allí Dios revela que una coalición de naciones se levantará contra Israel en los últimos tiempos.
El libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 1 dice, vino a mi palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog representa a un líder que dirigirá a varias naciones en un ataque contra Israel. Entre ellas se menciona Persia, que corresponde al territorio de la actual Irán. El versículo 5 agrega, Persia, Cusifut con ellos, todos con escudo y yelmo. Esto muestra la amplitud de la coalición. La profecía enfatiza que Israel será atacado cuando esté establecido y confiado en su tierra. El versículo 11 dice, dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadas. Este detalle sorprendió a los estudiosos, porque durante siglos Israel estuvo disperso, pero con la creación del Estado moderno de Israel, la visión adquirió un nuevo sentido. Sin embargo, Ezequiel no muestra solo conflicto, también destaca la intervención de Dios. En el versículo 23 se afirma, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Esto indica que la acción final no depende de los ejércitos humanos, sino de la autoridad de Dios sobre la historia. Por eso, al analizar los eventos actuales, debemos mantener la fe y el discernimiento, reconociendo que el Señor tiene el control total sobre lo que acontece entre las naciones. Al seguir leyendo la profecía descubrimos que el conflicto no ocurre de manera aislada, sino como parte de un escenario internacional. El libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 15 declara, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Esta descripción resalta la magnitud del movimiento militar. No se trata de una simple disputa local, sino de una coalición amplia. En el mundo actual, las alianzas políticas y militares cambian con rapidez, y por eso algunos observadores relacionan estos movimientos con la imagen profética. Sin embargo, la Biblia también muestra que el propósito final no es la destrucción de Israel, sino la manifestación del poder de Dios. El libro de Salmos capítulo 46 versículo 10 declara, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo nos recuerda que, aunque haya ruido de guerra, Dios sigue siendo el centro de la historia. La enseñanza principal no es identificar cada detalle con precisión absoluta, sino entender que cuando las naciones se agitan, el Señor permanece firme. En el Nuevo Testamento encontramos una confirmación de esta verdad. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto nos enseña que el creyente no debe vivir en ansiedad por los acontecimientos mundiales, sino en gratitud y reverencia. Al considerar si estamos viendo el escenario de Ezequiel 38, debemos mantener equilibrio, recordando que la profecía muestra un panorama amplio que aún está bajo el control soberano del Señor. Al profundizar en esta enseñanza es necesario entender el propósito espiritual del conflicto descrito en Ezequiel. La profecía no se centra solamente en estrategia militar, sino en la revelación del carácter de Dios frente a las naciones. El libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 18 afirma, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, subirá mi ira en mi rostro. Aquí vemos que Dios mismo responde al ataque. Esto demuestra que el conflicto no es simplemente político, sino parte de un escenario donde el Señor interviene directamente. Además, el texto continúa mostrando que Dios actuará de manera sobrenatural para defender su nombre y su pueblo. Esta intervención tiene un propósito claro, que las naciones reconozcan la autoridad del Señor. En el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 16 se declara, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esta verdad bíblica revela que Dios utiliza incluso los eventos difíciles para manifestar su gloria. Cuando observamos las tensiones actuales entre Israel e Irán, debemos hacerlo con esta perspectiva espiritual. No se trata solo de analizar fuerzas humanas, sino de comprender que la historia está bajo la dirección divina. La profecía de Ezequiel muestra que, aunque la coalición sea poderosa, no tendrá la última palabra. El Señor es quien determina el resultado final. Por eso el creyente debe mantener la calma,
estudiar la Escritura y confiar en que el plan de Dios avanza con precisión, aun cuando el mundo parezca inestable. Mientras avanzamos en el estudio, es importante recordar que las profecías deben interpretarse con atención al contexto completo de la Biblia. No se pueden aislar versículos para crear conclusiones rápidas. La Escritura se explica a sí misma y debe armonizarse con el resto del mensaje bíblico. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 se afirma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos enseña que la Biblia es una unidad coherente. Cuando analizamos el posible cumplimiento de Ezequiel 38 en relación con Israel e Irán, debemos hacerlo con esta base sólida. Además, el Nuevo Testamento nos recuerda que no todo evento mundial debe interpretarse como cumplimiento inmediato de profecía. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 6 se dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús mismo enseñó que la presencia de conflictos no significa automáticamente el final inmediato, sino que forman parte del desarrollo de la historia. Esto nos ayuda a mantener equilibrio. La tensión entre naciones puede aumentar, pero el creyente debe responder con fe y prudencia. La profecía de Ezequiel presenta un panorama futuro donde Dios se glorifica a través de la defensa de su pueblo. Sin embargo, el momento exacto y la forma específica del cumplimiento están en manos del Señor. Por eso debemos seguir estudiando con serenidad, sin exageraciones, confiando en que Dios dirige cada acontecimiento según su propósito eterno. Al continuar comprendiendo Ezequiel 38, es esencial observar que la profecía combina eventos históricos y espirituales. No se trata solo de un conflicto geopolítico, sino de una demostración del poder y la justicia de Dios frente a las naciones. El libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 20 declara, la tierra temblará en su presencia, los cielos se estremecerán, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retirarán su resplandor. Este lenguaje muestra que Dios actuará de manera sobrenatural para proteger a Israel y manifestar su gloria. No depende de ejércitos humanos, sino de la autoridad divina. En el Nuevo Testamento encontramos un principio similar en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, conforme a su propósito. Esto nos enseña que, aunque las naciones se levanten y los planes parezcan amenazar la paz, Dios guía la historia hacia su propósito. La aparición de Persia, hoy Irán, en la profecía ha generado interés en los tiempos actuales, pero lo importante es reconocer que la intervención de Dios asegura el resultado final. Así, la profecía no debe generar temor, sino confianza. Observar los acontecimientos mundiales nos ayuda a discernir los tiempos, pero siempre debemos recordar que la historia está bajo el control soberano del Señor. Los conflictos pueden parecer caóticos, pero nada escapa al plan divino y su voluntad perfecta determinará el desenlace, protegiendo a su pueblo y mostrando su poder ante todas las naciones. Al mirar el panorama completo debemos notar que la profecía también habla del propósito final de Dios para que las naciones lo reconozcan. El libro de Ezequiel capítulo 39 versículo 7 dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Esta declaración continúa el mensaje del capítulo anterior y muestra que el objetivo principal no es solo el conflicto, sino la santificación del nombre de Dios delante de las naciones. Cuando pensamos en la relación actual entre Israel e Irán, es necesario mantener esta perspectiva espiritual. Los acontecimientos internacionales pueden parecer solamente políticos, pero la Biblia enseña que detrás de la historia visible existe un propósito divino. En el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10 declara, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esto confirma que el plan de Dios culmina en el reconocimiento universal de su autoridad. Por eso, al estudiar Ezequiel 38 y 39, debemos comprender que el énfasis está en la soberanía del Señor. La coalición mencionada en la profecía no tiene la última palabra. Dios interviene, protege a su pueblo y revela su gloria. Aunque el mundo actual experimente tensiones, el creyente puede permanecer firme sabiendo que la historia avanza hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
Esta verdad nos invita a reflexionar con calma y esperanza, no con ansiedad, porque el Señor sigue gobernando sobre todas las naciones y nada ocurre fuera de su control. Al seguir examinando el tema debemos preguntarnos con honestidad si cada conflicto en el Medio Oriente es automáticamente el cumplimiento de Ezequiel 38. La respuesta responsable es que no debemos apresurarnos. La profecía describe un escenario específico con características concretas y la Biblia enseña a probar todo con sabiduría. El libro de Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 declara: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este principio nos enseña a evaluar cuidadosamente cualquier interpretación profética. Cuando observamos la tensión entre Israel e Irán, debemos analizarla con prudencia, sin exagerar ni minimizar, pero siempre con fundamento bíblico. También es importante recordar que Dios tiene tiempos establecidos que no dependen de la percepción humana. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 7 Jesús respondió: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto nos recuerda que el calendario profético pertenece a Dios. Aunque podamos identificar señales generales, el momento exacto del cumplimiento es decisión divina. Por lo tanto, la pregunta sobre si estamos viendo el escenario completo de Ezequiel 38 debe responderse con equilibrio. Puede haber movimientos que se asemejen al panorama profético, pero debemos esperar con discernimiento y evitar conclusiones precipitadas. La enseñanza central permanece clara: Dios dirige la historia, y el creyente debe vivir preparado, confiando en el Señor más que en las circunstancias internacionales. Al analizar las profecías también debemos considerar el mensaje de esperanza que acompaña cada anuncio de juicio. La Biblia nunca presenta conflictos sin mostrar la fidelidad de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 se afirma: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta declaración revela que el propósito final de Dios es bueno para quienes confían en Él. Aunque las naciones enfrenten guerras o tensiones, el plan divino busca restauración y cumplimiento de promesas. En el contexto de Israel, esto significa que Dios no ha olvidado su pacto. Sin embargo, debemos entender que las profecías tienen un enfoque amplio y no deben aplicarse de manera superficial a cada acontecimiento actual. La situación entre Israel e Irán puede ser seria y compleja desde el punto de vista político, pero eso no implica automáticamente que cada movimiento militar sea el cumplimiento exacto de Ezequiel 38. La Escritura nos llama a mantener firmeza espiritual. En el libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 se nos exhorta: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que debemos estar atentos, no temerosos. La vigilancia espiritual nos ayuda a discernir sin caer en alarmismo. Así, al estudiar esta profecía, debemos recordar que el enfoque principal es la soberanía de Dios y su propósito eterno, no el miedo ante los titulares del día. Al profundizar aún más, es importante notar que la profecía de Ezequiel no solo describe la amenaza, sino que también revela la protección divina sobre Israel. El libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 39 dice: Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando haya sido santificado en vosotros, oh Gog, delante de sus ojos. Esto confirma que el conflicto tiene un propósito superior: demostrar la gloria de Dios y la seguridad de su pueblo. En la historia contemporánea, las tensiones con Irán llaman la atención, pero la Biblia enseña que la victoria final no depende de ejércitos humanos. Además, el libro de Salmos capítulo 97 versículo 1 declara: El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Esto nos recuerda que, a pesar de la violencia y la inestabilidad, Dios tiene control total. La profecía muestra que ninguna coalición puede frustrar sus planes. Por eso, aunque los movimientos políticos y militares puedan parecer alarmantes, el creyente debe mantener confianza en el Señor. La enseñanza central es que Dios usa incluso los eventos difíciles para cumplir su propósito, y la historia mundial avanza bajo su dirección.
Observar los acontecimientos actuales nos ayuda a discernir los tiempos, pero siempre con la perspectiva de que el Señor permanece soberano, protegiendo a su pueblo y mostrando su poder frente a todas las naciones. Esta comprensión permite vivir con fe, no con temor, incluso en medio de conflictos complejos.